Hola, hola a todas mis mujeres de reino, bienvenidas a un programa más y hoy vamos a hablar acerca de qué hay después de la muerte. Y traemos este mensaje porque hace recién estuvo el Día de Muertos, entonces queremos hablar acerca de cuál es el trasfondo del Día de Muertos, cuál es su origen, qué hay después de la muerte, dónde queda el alma después que morimos. Y también, ¿nuestros seres queridos están cerca de nosotros? Bueno, todas esas preguntas vamos a estar contestando esta noche. Y ya sabemos que muchos, por la gran creencia de muchos latinos, piensan que o hacen la celebración del Día de Muertos y es algo cultural, y otros ya lo toman como ya más algo ritual o, bueno, todo tradicional, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver el trasfondo de eso. Y para eso, pues trajimos a nuestro pastor, que para es el que nos saca de dudas. Sí, para que como él está más en lo del estudio, él tiene más conocimiento, entonces lo trajimos para cualquier cosa de estudio, lo traemos a él y lo trajimos de invitado. Así que denle un aplauso por ahí para que pase. Para que pase a traernos el tema el día de hoy. Hola a todos, Dios les bendiga, buenas noches, gracias que nos acompañan nuevamente aquí. Acuerden que este es su programa Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia Ministerio Vida Fuerte. Le damos la bienvenida a nuestra pastor, gracias que de vuelta está acompañándonos aquí con nosotros. Cuando traemos algo así más estudio a fondo, nos lo traemos a él porque él sabe más, dice Viri. Sí. Sabe más, y pues le damos la bienvenida a cada una de ustedes. Si ustedes tienen preguntas ahí, póngalas en el chat y las vamos a estar leyendo. Si usted tiene alguna duda, también háganosla saber y aquí le vamos a estar dando la respuesta si la tenemos. Y pues les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros y buenas noches. Amén. Gracias por invitarme. Y interesante el tema, y también saludar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Un saludo a la distancia. Y fíjate, a todas las que se están conectando ahorita, a María Cancino, que dice por ahí, Dios les bendiga, Viri Susi, bendiciones, a Lupita, a Carmelita, hola, buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga, y bendiciones, pastor, dice María Cancino también. Bendiciones. Así que todos los que se están conectando, también les invitamos a que empiecen a escribir también en el chat, porque ahora vamos a hablar acerca de qué hay detrás del Día de Muertos, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde nació esto? Y es algo muy cultural. Ahora, yo sé que hay muchas mujeres que son de otros países. Ahora, si usted es de otro país y celebra algo similar al Día de Muertos y no le llaman el Día de Muertos, ¿cómo le llaman en su país? Así es que escríbanlo en el chat. O qué es lo que hacían de donde ustedes son. ¿Qué es lo que ellos hacían, no? ¿Cuál era la tradición que se hacía en su lugar de donde ustedes? Ahí comparte y póngalo en el chat para también estar aquí interactuando con ustedes. Y bueno, vamos al fondo. ¿De dónde viene? ¿Dónde se viene eso? Bueno, para mí el Día de los Muertos no es una celebración que en Chile se celebraba. Yo me acuerdo que se celebraba el Día de Todos los Santos, que era el 1 de noviembre o el 2 de noviembre. Yo nunca los celebré porque, bueno, nací en la iglesia evangélica y la iglesia evangélica no lo celebraba. Nunca lo he celebrado, entonces no tenía yo una mayor conocimiento de eso, y cuando llegué acá ya me empecé a familiarizar más con el Día de los Muertos, porque en México lo celebran mucho. Entonces cuando me dijeron, bueno, vamos a hablar de los días del muerto, yo no cachaba más allá de qué se trataba, de lo que era. Entonces me fui a investigar, a ver de qué se trataba el Día de los Muertos, y resulta de que es una costumbre que es prehispánica, o sea, que se celebra desde antes que llegara Cristóbal Colón a América. Entonces muchas de las tribus, y como por ejemplo los aztecas, los mayas, celebraban acerca de lo que es la muerte, porque ellos sabían y conocían que la vida no se terminaba cuando alguien moría. Entonces pasaban un tiempo, eran meses, algunos dicen 4 meses, 6 meses, pero eso es difícil realmente de decir cuánto tiempo ellos creían, porque ya han pasado muchos años. Pero decían que eran como 4 meses en la cual la persona deambulaba hasta que llegara a su destino. Entonces en esos 4 meses prácticamente le entraba como
una decisión para dónde se va a ir, o sea, ya sea para un castigo, para el cielo, para donde tenían que irse. Entonces, había muchos dioses involucrados y la muerte era uno de los dioses. Entonces, se celebraba el día de la muerte, cuando alguien moría se celebraba. Y cuando la gente deambulaba, entonces en sus tumbas, antes que llegaran los españoles, entonces se le ponían comida a la gente porque supuestamente se cansaban, necesitaban tomar agua y todo eso. Porque andaban por ahí. Porque andaban esos 4 meses, entonces tenían que poner. Ahora, cuando llegaron los españoles y llegaron con la religión católica, con las costumbres católicas, entonces los católicos tienen una costumbre que se llamaba el Día de Todos los Santos. Ya no era como el Día de los Muertos, el Día de la Muerte, sino el Día de Todos los Santos, que era muy parecido. Pero en vez de hacerlo cada vez que alguien moría, ellos lo celebraban el 1 y el 2 de noviembre. 1, 2 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Entonces, cuando llegaron, empezaron a catolizar todo lo que es la península, todo. Entonces, agarraron esa costumbre y también le hicieron parte de la costumbre o de la religión católica. Entonces, ¿por qué? Porque los católicos tienen la creencia del purgatorio, la cual no es bíblica, pero la tienen, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay un lugar que es el limbo, supuestamente. Entonces, cuando las personas fallecen, se puede decir, sin haberse bautizado de niño, o sin haber hecho la primera comunión, o sin haber ciertas cosas, entonces quedan en el limbo. Ahora, el purgatorio, entonces está en un lugar donde tienes que tú pagar indulgencias para que esa alma se vaya al cielo. Eso es la creencia. Esa es la Iglesia Católica. Ajá. Entonces, ¿pero de dónde vino esa creencia? Esa creencia viene cuando quisieron reconstruir la Basílica de San Pedro, necesitaban fondos. Entonces, ¿dónde sacaban los fondos? Entonces, a la gente le pedían dinero, ¿cierto? Para poder sacar a sus muertitos. Bueno, no estaban muertos, estaban como en pena, ¿no? Que le llamaban alma en pena. Claro, según. Y entonces ahí es donde ellos tenían que pagar para sacar. Entonces el Papa hacía una oración y una misa y los sacaba de ahí y los mandaba al cielo. Y eso, fíjate que estás mencionando eso acerca del purgatorio y todo, yo nunca lo entendía mucho, y una vez cuando se murió mi abuela, le hicieron una misa, pues ella era católica. Entonces el padre había dicho, bueno, tienen que hacerle tantas misas para que su alma, no sé, ajá, algo así, ¿no? Creo que sí, algo así. Como tenía tantas misas, pero mi tía pues no era, dijo, ¿qué tantas misas? Ni que nada, dijo. Dice, mi abuela está con el Señor, ¿no? Gracias a Dios mi abuela, ella aceptó a Cristo y todo. Entonces, ella sí se fue con el Señor. Entonces mi tía estaba con la onda de, esto es nomás para sacar dinero, ¿no? Es que para eso son las indulgencias. Ajá. Entonces, y estábamos ahí con la familia y todo, entonces uno dije, ¿qué será eso? Eso del limbo, eso del purgatorio. Entonces es como muy común. Entonces las iglesias católicas allá, cada cierto tiempo, le hacen como misas. Hay veces que cada año. Cada año, ¿verdad? O misas, o también le hacen como rosarios, misas, no sé. Los rosarios. Los rosarios. Entonces dicen, y tienes que pagar por la misa que se le va a hacer al que ya está difunto, entonces para que lo saquen o sea, para que llegue a su destino o llegue a estar con el Señor. Así es como le dicen, ¿no? Claro. No sé si ustedes ahí han escuchado de eso, y si lo han escuchado, a ver, escriban. Claro, lo que pasa es que las indulgencias empezaron a finales del siglo XIV, porque querían construir la Basílica de San Pedro. Entonces, como tenían plata, inventaron esa doctrina. Entonces, ya, obvio, la gente no leía la Biblia en aquel tiempo porque la Biblia solamente estaba en latín. La gente no podía... Y creo que también las misas las daban en latín, ¿no? Sí, todo era en latín. Entonces, solamente lo que podían estudiar latín, solamente eran los sacerdotes. Entonces, toda la gente escuchaba todas las misas en latín. Entonces, lo que los padres, los sacerdotes, los curas decían, la gente se lo creía. Porque la gente era prohibido leer la Biblia. Entonces, por eso podían inventar, e inventaron tantas cosas para sacarle dinero a la gente. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo lo mismo. ¿no? Entonces, se cobra por todo. Por ejemplo, te cobran por bautizar,
Te cobran por Primera casarte, comunión. te cobran por esto, te cobran por acá y te cobran y puro cobrar. Oh, de Sí. veras, yo no sabía que cobraban por bautizarse. Sí. Ah, ¿sí? Y luego creo que hay uno que se llama confirmación. Claro. Para Oh, los sí, niños. la confirmación. ¿Y qué otra hay? Hay otra cosa. ¿Cuántas hay? A ver, díganos. Bautizo, Bautizo. confirmación. Primera comunión. Primera comunión. ah, Sí, después la boda, entonces al final La de todo, boda. todo te cobran, ¿no? Entonces, y eso es una de las cosas que también la iglesia cristiana, entre comillas, ha adoptado, ¿no? Que te cobran por todo. Si viene una persona a predicar, te No, cobran la sí. entrada. Si una persona viene a cantar, te cobran la entrada. O sea, al final de Sí. cuentas... Están por las mismas. Claro, usan la fe para cobrar, pero antes la iglesia cristiana nunca cobraba nada. Pero ahora ya está la moda de empezar Ya, a cobrar. era todo ofrenda y lo que tú quisieras dar. Claro. Y ahora no, ahora te ponen entradas, un cobro, ¿no? Incluso hay pastores cristianos que cobran por casar también, ¿no? O sea, como dice un hermano, lo único que falta es que empiecen a cobrar para bautizar a la gente. Sí. Lo único que falta, sí, es verdad. Es Entonces, que ya cobran para dar consejería matrimonial, cobran para dar ¿qué? Consejería de cualquier consejería, ¿verdad? para darte un estudio, Ajá, para que estudios tú estudies la Biblia tienes que pagar. Es Tienes que ir a un verdad. estudio Wow. bíblico y todo. O sea, Estudiar todo teología. es Nosotros la dinero. teníamos gracias por nuestro hermano. Sí, gratis. Gratis. Así que, claro, y de ahí empezó la indulgencia y el purgatorio, de ahí empezó. Wow. ujú. Entonces, ahí la gente creía eso. Ahora, cuando llegaron los españoles, ¿cierto?, a América, entonces vieron que ellos celebraban algo parecido, entonces se mezclaron y hasta el día de hoy se celebra una vez al año, celebrando lo que es el Día de los Muertos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que no solamente quedan los Días de los Muertos, sino que también celebran lo que es la Santa Muerte, ¿no? Entonces también, y ahí es donde se va desviando todo. Sí. Y sí había escuchado eso que en esas fechas que ya sea el primero ya empiezan con las celebraciones de la muerte también, Día de ¿no? Muertos, sí. Que ya Ah, ahora sí, ya lo también. llaman como la Santa Muerte, ¿no? Santa Muerte. Y le ponen veladoras y todo, imagínate, si está... Eso ya está más oscuro, ¿no? Eso ya está muy oscuro. Sí. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la muerte, hablamos así como algo natural. Pensamos que la muerte es como la vida, ¿cierto? La vida, bueno, todos nacemos, es la vida, y lo contrario de la vida es la muerte. Pero lo que pasa es que la muerte es un ángel caído, ¿cierto? Entonces, un ángel caído de un rango bien alto. Entonces, este ángel caído, que es la muerte, tiene la potestad de quitar la vida. Cuando Dios dice, bueno, ¿me entiendes? O sea, como que Dios le permite, dice, porque la gente tiene que morir en algún momento. Entonces, son potestades y son ángeles caídos. Entonces, a la única persona que nosotros tenemos que adorar es a Dios. No podemos adorar a otra persona. Ahora, dentro del catolicismo, tienen esa creencia que hay que adorar a Dios, pero lamentablemente adoran otras cosas, como en este caso, le ponen un altar y adoran a la muerte. Entonces, la muerte no es algo abstracto, y eso hay que entender. La muerte es alguien, es una entidad, y tiene vida, y es un ángel caído. Entonces, imagínate cuando alguien le está dando adoración a la muerte, poniendo altar a la muerte, vendiéndole bebida a la muerte, prácticamente estás adorando a un ángel caído. Ajá. A un demonio. A un demonio, claro. A lo contrario de lo que no tienes que hacer. Sí. A lo contrario de amar a Dios y a hacer otras cosas que no. Sí, tienen eso que está bien hacerse. prohibido, ¿no? Que no puedes tener otros dioses, no puedes hacer ese tipo de adoraciones, ¿no? Claro, y ahí la Biblia es clara en decir que solamente a Dios adorarás. No, o sea, no hay de otra, Sí. solamente a Dios. Entonces, es como decir, yo adoro a la muerte, lo mismo que decir yo adoro a Satanás. Cae en Lo lo mismo, claro. Claro, solamente que la gente no le pone mayor atención porque nomás lo ven, vida, muerte. No, pero la muerte es una... Lo ven vida o muerte, y también a la muerte le llaman Santa Muerte. Claro. Sí. O sea, ya le ponen santo, ya es como para adorarlo, para que, Claro. no, está bien. O sea, ya entre comillas, Claro. está bien si la adoras. Es como que le o está bien pusiéramos- si le pones un altar, está Claro. bien si le das ofrenda, está Es lo bien. mismo que dijéramos Santo Lucifer. Claro. Es lo mismo, o sea, se cae en lo mismo, se cae en el mismo rol. Y yo pienso que le pusieron, a mí se me imagina que le llegaron a poner Santa Muerte porque como que trataron de meterlo en ese momento que dice, bueno, van a adorar a todos los santos. Entonces,
ahí era el momento que, bueno, ahora es la entrar. santa. Claro, es como que la muerte fuera santa. Claro. Y no, de santa no tiene nada. Y había escuchado, fíjate, que hay gente que adora la muerte, y de estas personas que son adoradores de la muerte, hablaban de cómo ellos les piden, o sea, le hacen como entregas, o sea, prácticamente le hacen como que yo te entrego esto y tú me das algo de vuelta. Y la mayor de las veces es vida, salud, porque los que están enfermos y todo van y buscan y dicen, bueno, tú eres como la reina, la dueña de la muerte, entonces tú me vas a hacer el favor de... Y pues no, imagínate. Claro, o sea, el trueque que están haciendo ahí, el intercambio... Es como venderle el alma al diablo. Claro, es un pacto satánico prácticamente. Claro, lo que pasa es que eso hay que entenderlo de esta manera. Cuando Dios obra por pactos, ¿cierto? Promesas y todo. Entonces, claro, cuando Satanás quiso ser igual que Dios, es por lo mismo. O sea, tú puedes hacer un pacto con Satanás, puedes hacer un pacto con la muerte, puedes hacer cosas con la muerte. La única cosa es que cuando ellos salieron de la presencia de Dios, entonces ellos son malos por naturaleza. Sí. Ya no hay nada bueno en ellos. Por entonces, eso ya no están cuando de Dios. tú haces un pacto con ya sea la muerte o cualquier espíritu, entonces automáticamente te está entrando mucha maldición a la vida. Claro, y a tus generaciones. Sí. Oh, Sí. sí, qué horrible. Al principio lo mirarás muy light, muy bien, oh sí, sí me hizo el milagrito, pero ya después vienen las consecuencias. Ahora, ¿qué pasa con esto? Porque en este tiempo que hacen la adoración, que vamos a celebrar los muertos, entonces le empiezan a aprender que veladoras. Esto es muy común en México, ¿no? En México, ¿qué hacen? Les llenan de flores, le ponen velas, les ponen la comida favorita de ellos, porque decir, bueno, la favorita y todo. Entonces le hacen como prácticamente un festejo. Hasta hay gente que hace fiesta, hace bailes, hacen grandes comidas para el festejo de los muertos. Entonces hacen como un recordatorio de ellos. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Porque muchas de las personas piensan, ellos están aquí cerca de... Muchos tienen la creencia, no, yo todavía siento a mi mamá, siento a mi papá, yo lo siento cerquita, anda conmigo para todas partes, yo lo puedo sentir. No, si de repente platico con él y yo sé que me escucha y todas esas cosas. Y eso es muy común y la gente sí lo cree. Ahora, ¿qué pasa con eso? Claro, lo que pasa es que la gente, lo que son las almas de la gente, no, obvio que no están aquí con nosotros más. Entonces, para nosotros encontrar una respuesta como tiene que ser, sobre todo en esta parte del occidente que creemos en Dios, ya sean católicos, testigos de Jehová, mormones, lo que sean, todas estas religiones que están en el occidente creen en la Biblia y tienen la Biblia en sus casas. Casi toda la mayoría de los latinos tienen una Biblia en su casa. Entonces, son creyentes. Lo que pasa es que lamentablemente la Biblia no se lee, ¿no? Y entonces hay una historia en San Lucas, capítulo 16, que mismo Jesucristo está narrando la historia de Lázaro y el rico. Entonces el rico hacía lo que él quería con su vida, ¿no? Y el Lázaro era entregado, seguía las leyes, todos los dos murieron. Y dice que uno se fue al infierno, ¿cierto? O al Hades, o al castigo, y el otro se fue a un paraíso que había aquí. Entonces Lázaro estaba en los brazos, en el seno de Abraham, ¿no? Pero el rico no, el rico estaba en sufrimiento, y eso ustedes lo pueden buscar en Lucas capítulo 16, del 19 al 31, y entonces ahí dice, el rico dice, Abraham le dice, déjame ir con los míos para avisarles, ¿no? Entonces ahí Abraham dice, no, es que tú no puedes ir, ya no hay. Dijo, entonces manda a Lázaro para que vaya. Él dice, no, tampoco Lázaro puede ir. No, entonces deja que algún muerto se levante, porque si se levanta algún muerto, entonces ellos le van a creer. Entonces Abraham le dijo, para eso tienen la Biblia, tienen que leer la Biblia. En aquellos tiempos estaban los escritos que dijo Moisés y los profetas. Está hablando del Pentateuco, está hablando de la Torá y está hablando de los libros proféticos. Le dijo, allí tienen a Moisés y los profetas, para que ellos le digan lo que hay que hacer. Porque aunque se levante alguien de los muertos, no le van a creer, ¿no? Y entonces ahí vemos que Abraham no podía, ni siquiera Lázaro, el pobre, que era un ser bueno, no podía pasar, no podía ir a avisarle, y menos el rico, ¿no? Entonces, que está en un lugar de tormento. Entonces, lo que pasa es que llegamos, por ejemplo, nosotros somos creados con cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo tiene que morir,
¿Por qué? Porque el cuerpo, todo lo que es físico, la materia, está dentro de una ley, ¿cierto? La ley de la entropía, que todo lo que nace tiene que morir. Entonces, todos estamos en descomposición, pero el espíritu no, el alma no. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, entonces Dios es eterno. Entonces, Dios hizo al hombre eterno, por eso Él puso espíritu en el hombre. Entonces, cuando dijo que lo formó de la tierra, ¿cierto? Y sopló, el soplo es el espíritu, dice, y sopló y se hizo un alma viviente. Entonces, nosotros tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando nos hizo, con la capacidad de tener esos tres componentes, nos hizo eterno. Pero por culpa del pecado, entonces se maldijo todo lo que era la tierra. Y nuestro cuerpo es parte de la tierra. Entonces tiene que morir. Y esta tierra y este mar, todo lo que vemos, tiene que va a pasar. Eso está en Apocalipsis. El apóstol Pedro también habla de eso. Tiene que morir. Todo esto se va a morir. Pero el alma y el espíritu no. Entonces, el alma y el espíritu tienen que ir a algún lugar. Entonces, cuando nuestro cuerpo se descompone, ya sea por un accidente que nos tenemos que morir, ya sea por una enfermedad o simplemente de viejitos nos morimos, que en algún momento tenemos que partir, nuestra alma y nuestro espíritu quedan vivos, pero tienen que irse a un lugar. Ahora, ¿para dónde se van? Esa es la pregunta. Entonces, ya cuando Jesucristo, ahora que estamos en Jesucristo, dice la Biblia en Apocalipsis que habían muchas almas de las personas que murieron en Cristo debajo del trono de Dios. Entonces ahora, si una persona muere, se va al cielo con el Señor, y ahí está el alma, pero no está en cuerpo todavía, solamente es el alma y el espíritu que está ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que mueren sin Cristo? Entonces hay un lugar de tormento, que se llama el Hades o el infierno. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Ellos están esperando para el juicio final. ¿Entiendes? Entonces, ellos no pueden salir de ahí, no pueden escapar de ahí, porque es un lugar que Dios formó, Dios creó, ¿no? Entonces, ahora ese lugar de tormento, ¿para quién lo creó? No lo creó para el ser humano, lo creó para los ángeles caídos, ¿no? Entonces, pero lamentablemente los hombres tuvieron o tienen la misma característica que tuvo Satanás, rebelarse contra Dios. Entonces, ahí está. Ahora uno puede decir, bueno, porque Dios creó algo tan malo. Es que lo que pasa es que no es que sea, se puede decir, entre comillas, lo quiero aclarar, no es que sea malo, lo que pasa es que donde hay ausencia de Dices, entonces hay pura maldad. Porque Dios es bueno y Dios es amor. Así lo dice, no es que tiene amor, no. Dios es amor y Satanás no. Satanás es odio. Entonces, donde nosotros estamos viviendo, aquí en esta tierra, todavía está el Espíritu de Dios en esta tierra. Entonces, todavía hay armonía, hay amor, hay compasión, gente que tiene esa compasión por otros, ¿cierto? Todavía existe eso y podemos vivir, pero ¿cuánta gente malvada hay en este mundo? Que matan por matar, que violan por violar y todas esas cosas. Ahora, dentro de eso, entonces hay un lugar donde no existe la presencia de Dios. Entonces, como no existe la presencia de Dios, entonces hay pura maldad. Y por eso es un lugar de tormento, porque nada bueno hay. No es que Dios... Es que hay un lugar donde no hay. Entonces, al final de los tiempos también, o sea, todas estas personas que no aceptaron a Jesucristo se van al juicio. Todas estas almas se van a ir a ese lugar. Y dice que es de tormento. ¿Por qué? Porque ahí no existe Dios. Imagínense, todos los que son asesinos, ahí debe estar Hitler, Mussolini, toda esa gente ahí malvada, más Satanás, los ángeles caídos, todos van a habitar en el mismo lugar. Entonces, Dios dice, bueno, si no quieres estar conmigo, está bien, vete con ellos. Y allá... un lugar muy, muy horrible, ¿no? Sí. Entonces, ahí en Lucas, capítulo 16, habla de que, dice, déjame ir. Y Abraham le dice, es que no puedes ir. No puedes ir. Es imposible. Allá está la Biblia que dice a los profetas y a Moisés, escúchalo. Claro. Entonces, ahí donde vemos que después de la muerte ya tenemos que irnos para arriba o para abajo. No hay intermedio, no hay que nos quedamos flotando en el limbo, ¿no? En el limbo, el purgatorio, no, eso la Biblia no lo dice, no existe, ¿no? Mira, dice María, dice Socorro Martínez, saludos hermanas Viri y Susi, al pastor Francisco, bendiciones para todos. Bendiciones, hermana Socorro. María Costa dice, algunas personas dicen que solo recuerdan a los seres queridos muertos. Y María Cancino dice, les ponen altares porque dicen que ellos llegan, que las almas llegan, ¿no? Imagínate, o sea, esas son las creencias, ¿no? Y otros que solamente para recordar a los seres queridos. La pastora dice, interesante tema, Dios les bendiga.
Bendiciones. Ahora estamos hablando de eso porque muchos pueden decir, bueno, el espíritu, el alma, o sea, ¿por qué? O sea, el espíritu y el alma se va. Claro. Entonces, ¿cuál es la combinación de entre ellos dos? O sea, o la combinación o la diferencia. Es que lo que pasa es que, bueno, hay diferencias, pero no hay como, bueno, sí una combinación. Lo que pasa es que nosotros somos tres en uno, que esto que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora, o sea, tú no tienes un alma, o sea, tú eres un alma. Eso es lo que hay que entender. Por ejemplo, yo no tengo un cuerpo, o sea, soy cuerpo, yo soy. Yo me veo al espejo, este soy yo. ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? Entonces, es lo mismo que el espíritu y el alma. Entonces, nosotros somos un espíritu, somos un alma y somos un cuerpo. ¿No? Ahora, Dios nos creó de esa manera para que viviéramos por siempre, por la eternidad. Nos creó eternos. Pero lamentablemente, por culpa del pecado, todo decayó. Ahora, el espíritu nos permite conectarnos con Dios. El alma nos hace pensar, nos hace tomar decisiones. Y el cuerpo nos hace vivir en este mundo. ¿Entiendes? Entonces, todo tiene su... Nos podríamos meter más, pero prácticamente Sí, es así. pero no Porque es el tema, ¿verdad? En Corintios dice que el Señor solamente puede hablar al espíritu. No, o sea, no es que te va a hablar al alma o al cuerpo, no. Dios te va a hablar al espíritu. Dice, porque para la gente de afuera esto es locura. El evangelio es locura, ¿por qué? Porque lo discierne solamente con el alma, con la mente humana. Entonces, a ellos les parece que todo esto es locura, porque no entienden el ámbito espiritual. Pero dice, pero los que creen en Dios, los que son nacidos de Dios, entonces tienen la comunión por medio de su espíritu, se conecta con el espíritu de Dios, y ahí es cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios por medio del espíritu, no por medio del alma. ¿No? Entonces, cada cosa tiene su lugar. Entonces, por eso Dios nos creó con un espíritu para que tengamos conexión con Él. O sea, Adán, ¿cómo se podía contactar con Dios? A través del espíritu. ¿No? Y ahí es donde se entiende bien lo del tabernáculo, ¿no? La división del tabernáculo. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque si no nos vamos a dar y dar y dar y dar. Bueno, ahora que estamos hablando acerca de esto, porque es... ¿Qué es lo que se puede decir en la cuestión bíblica de las personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo escucho a mi ser querido que anda dando vueltas, que me viene a visitar, yo lo siento. Ahora, yo pienso que de alguna manera es como romperles la burbuja, yo creo, a muchas de las personas que han perdido a un ser querido, porque tienen como la ilusión o la esperanza de que sí sea el ser querido que viene a visitarlo. Ahora, cuando hacen sus ofrendas o sus altares. Sí, como que sienten, este es el momento que más lo siento. Muchos dicen eso, ¿no? Pero si lo creen. Entonces, ¿qué pasa realmente? Ahorita que tú estabas hablando, bueno, o es arriba o es abajo, que se van. Entonces, ¿qué es lo que anda dando vueltas? ¿Qué es lo que se mueve? Porque sí han habido cosas donde que inclusive personas que dicen, no, mi ser querido, mira, hizo esto. O se me presentó en forma de que mariposa, o se presentó en forma de no sé, de un cabrito. Yo estaba, ahora que estabas hablando eso del Día de los Muertos, estaba leyendo algo que salió ahí nomás y lo leí. Supuestamente un muchacho que era incrédulo a eso del Día de Muerto, que supuestamente la mamá le explicó todo eso que estabas diciendo tú, que las almas vienen y que por eso les ponen su comida favorita. Y ahorita que estás diciendo tú de eso, ¿qué pasa con eso? Porque él decía que no debería de comer la comida que supuestamente le dejó la mamá en el altar, que porque que viene, como dices tú, el alma no a comer, pero supuestamente él dijo que les quita el sabor a la comida. Entonces, según él dijo que lo probó y que fue cierto. Y que ahí fue donde creyó en eso, en que sí regresan las almas al... Y hay mucha gente que dice, yo lo vi, yo lo pude hablar con él, yo pude, o sea, o lo pude sentir, o de repente se prendió su música favorita o algo así. Cosas que uno dice, gente que está... Pero les pasa. Ahora, ¿qué son esas cosas que pasan? Lo que pasa es que esos son entes espirituales. Por ejemplo, Satanás es un imitador, siempre va a ser imitador de Dios, siempre, ¿no? Entonces hay una palabra, y se conoce mucho, que está en Salmos, que dice que el Señor pone un ángel a nuestro cuidado. Y no solamente es un ángel, son muchos ángeles que están a nuestro cuidado, inclusive en la
en la cultura religiosa se conoce como el ángel de la guarda. O sea, que Dios te pone un ángel para que te cuide. Y eso está en Salmos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que esos ángeles están para nuestra defensa, porque nosotros no vemos el ámbito espiritual. Tenemos discernimiento hasta cierto punto, pero no vemos el ámbito espiritual. Entonces, el Señor nos pone eso para que nos defienda. Ahora, Satanás también pone lo mismo. Hay que decir lo que hay que entender. Desde pequeño, Satanás te pone entes espirituales para que te hagan caer, para que cuando entres a la adolescencia empieces a caer, empieces a pecar, así como lo hizo con Adán, como lo hizo con Eva, y lo ha hecho a través de toda la historia. Entonces, hay un dicho que es muy cierto, que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, Satanás ha estado aquí desde el comienzo, desde el principio de la creación. Entonces, él conoce al ser humano. Entonces, él le pone trampas para que caigan, para que desobedezcan a Dios, para que desobedezcan las leyes de Dios. Entonces, cada persona tiene unos espíritus, unos entes espirituales. Ahora, eso te va a acompañar toda tu vida si es que no eres cristiano. Si eres cristiano, entonces dice el Señor que Él te libra de todas esas cosas. Pero mientras que no aceptas a Jesucristo, entonces esos espíritus siempre van a estar contigo, de una otra manera. Entonces, va a llegar el momento dado en que tú te vas a morir. Pero ¿qué pasa con todos esos espíritus? Esos son los espíritus que andan en el aire. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios, que son huestes espirituales que andan en el aire, ¿cierto? Eso son los que andan en el aire. Ahora, esos espíritus se pueden personificar en cualquier persona. Entonces, ellos tienen el poder dentro de lo que es la materia y la física. ¿Y dónde podemos ver esto? Cuando Moisés estaba con el faraón y dijo, bueno, ¿qué haré para que me crean? Y dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Tíralo al piso y la vara se convirtió en serpiente, ¿no? En culebra. Entonces, ¿qué dijo faraón? ¿Se asustó? No. Faraón dijo, traigan a mis magos. ¿No? E hicieron lo mismo. O sea, algo inerte le pudieron dar vida. Entonces, ahí vemos que el poder dentro de lo que es el espíritu, porque ellos también tienen poder. O sea, cuando el Señor los creó con poder y con ciertas habilidades. Porque eran ángeles caídos. Porque eran ángeles, pero ángeles primero eran ángeles adoradores de Dios. Entonces, así como cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos, somos buenos para una cosa que para otra, también los espíritus son buenos para una cosa, para otra. Entonces, a los espíritus tienen cierta capacidad de hacer cosas. Entonces, algunos de ellos saben manejar lo que es la materia. Entonces, ellos pueden personificarse, ellos pueden hablar, conversar, como que si fueran ciertas personas. Entonces, pero solamente son entes espirituales que andan dando vueltas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se mueren, las personas, por ejemplo, si la mueres de viejito, ¿cómo se te presentan? De viejito. Si muere de joven, ¿cómo se van a presentar? Como de joven. ¿Por qué no se presentan de la mejor manera? No, sino que siempre se van a presentar como tú te acuerdas, ¿no? Pero cuando el Señor dice que cuando nosotros nos morimos, nosotros regresamos a una juventud. Por ejemplo, si nosotros nos morimos de 90 años, si nos morimos de 90 años, viejito ahí, no vamos a llegar al cielo, viejito. No, somos renovados. ¿Me entiendes? Entonces, eso privilegio que vamos a tener. Entonces ahí es donde tú ves el engaño. ¿Por qué se presentan de esa manera? Porque es la manera que tú lo acuerdas. Porque, por ejemplo, si yo veo a mi abuelita o mi abuelito, lo que sea, que murió a los 100 años, yo me voy a acordar cuando tenía 100 años. Yo no lo conozco cuando tenga 20 años, 30 años. Entonces, ¿qué pasa si se me presenta a sus 30 años? No lo vas a ¿Quién es, no? Claro. Entonces, imagínate una persona que apenas caminaba o estaba en cama y murió y después llega igual, pero caminando. O sea, ahí es donde tú das cuenta que hay un engaño. O sea, te quieren manejar la mente y sí, pueden aparecerse, sí pueden prender un estéreo, sí pueden prender la luz, porque ellos también tienen poder sobre lo físico, no pueden hacer cosas. Entonces, pero eso simplemente es un engaño. Pues lamentable para los que piensan que es su ser querido. No es su ser querido. No es para nada. No es su ser querido. Y eso es bueno aclararlo porque la gente, por falta de ignorancia, o sea, por ignorancia, perdón, no por falta, no, por ignorancia, es que piensan que son sus seres queridos. Entonces, ya tu ser querido anda ya tranquilito, o sea, los que aceptaron a Cristo andan tranquilito, gustito, ya no se preocupan. Yo pienso que están más felices que contentos. Dependiendo a qué lugar vaya. Dependiendo, o yo digo, si aceptan a Cristo, ¿no? Ok.
Pero si no, o sea, no es que la persona anda dando vueltas o te viene a visitar o te viene a... Como dices, el diablo sabe más, es astuto. Entonces, ¿qué va a venir a hacer en tus momentos vulnerables, en tus momentos donde lo extrañas más? O en estos momentos de los día a día de los muertos que dicen lo siento más o cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde los espíritus juegan tu debilidad y llegan y pues te hacen creer que es tu ser querido, cuando no es así, ¿no? Pero es bueno saberlo porque mucha gente no piensa que es así. Ahora, ¿cómo podemos ver que esto del Día de los Muertos no es solamente recordar, sino también ya viene siendo como un ritual, ¿no? Se vuelve un ritual, ¿no? Bueno, sí se vuelve un ritual porque una cosa es, por ejemplo, tú puedes ir al cementerio y a recordar a tus seres queridos. Eso no tiene nada de malo. Ahora, yéndonos al extremo, ya el alma y el espíritu de esa persona no está ahí. Entonces, no, ni siquiera el cuerpo. Bueno, sí, ¿verdad? Ya desapareció. Son los puros huesos. Son los puros huesitos. Claro, entonces esa persona ya no está porque dice la Biblia que el polvo tiene que regresar al polvo. ¿No? Si el polvo fuimos creados, vamos a regresar al polvo. Eso fue una maldición que llegó por culpa del pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a un cementerio, realmente, inclusive siendo cristianos, ¿a qué vamos? Pienso yo, o sea, poniéndome el lado crítico. Claro. ¿A qué vamos si no hay nadie ahí? Entonces tú tienes que estar pagando al cementerio, tienes que estar pagando la lápida, tienes que estar pagando y pagando y pagando y pagando. Es un negocio, ¿no? Para mí es un negocio. Caro. Claro, entonces, ¿por qué? Porque yo lo veo, claro, de las personas ya no están ahí. Entonces, entierran en el patio nomás. Como cristianos, para mí es como que ir a visitar al muerto no tiene mucho sentido, ¿no? Pues porque ya no. Claro, ya no está ahí, ni nos escucha, ni nada. Entonces, ¿qué vamos? A adornar solamente una lápida, ¿no? Donde hay un montón de huesos, pero la persona ya no está ahí. Ahora, partiendo de esa base, ¿me entiendes o no? O sea, yo ya no comparto ir a un cementerio a poner flores. Nada. No, esa persona ya no está ahí. Ahora, dentro del Día de los Muertos que le ponen, ¿cómo que se llama? Comida favorita. Comida y todas esas cosas, o sea, con mayor razón no tiene lógica para mí. Ahora las personas, dentro de lo que es, las personas, cuando tú eres alma y como tú eres espíritu, no necesitas de alimento ni de agua, porque ya no eres materia. Nosotros como materia necesitamos nutrientes. Claro. El alma y el espíritu no tienen nutrientes. No, y es que Claro, no necesitan nutrientes, entonces, ¿para qué se hace? Entonces realmente, ¿qué es lo que estás adorando? Lo que estás manifestando es acerca de lo que es la muerte, el espíritu de la muerte. O sea, al final de cuentas, tú dices, vas por tus seres queridos, pero tú dices, bueno, es el Día de los Muertos. Claro. Y yo digo, si nosotros, como entre comillas, nos vamos a darle flores a los muertos, o sea, siendo cristianos, ¿cómo podemos criticar también a alguien que le pone un plato de pozole a su muerto? Claro. ¿No es lo mismo? Sí. Prácticamente lo mismo. Ahora, lo malo está en darle adoración a eso, prenderle velas y todas esas cosas, porque ya eso es parte de un ritual, ¿cierto? Como yo les decía al comienzo, de prehispánico, de ponerle comida y todas esas cosas, era un ritual para que ellos pudieran guiarse. Entonces ya la enseñanza esa es equivocada. Entonces cuando yo voy a hacer algo que está en contra de la ley de Dios o no está simplemente en la Biblia o lo que el Señor me manda a hacer, ¿para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Está mal, ¿me entiendes, no? Ahora eso de comer pan de muertos, todo eso, cada quien sabe lo que hace, ¿no? Pero tú por comer un pan de muerto, no sé, no te vas a ir al infierno, ¿no? Porque, ejemplo, claro, está ejemplo, bien bueno. ¿cuánta? Tú le das y lo pones en el cafecito. Le doy vida. Le doy vida. La verdad que yo no sabía cuál era el pan de muerto. No, yo tampoco, nunca lo he comido. Pero, yo sí lo he comido, pero no sabía antes cuál era. Yo me acuerdo un pastor mexicano que decía, no, ya me dicen que la otra vez me vieron comer un pan de muerto. Dice, yo agarré un pan nomás y me lo como. Y ya me estaban reclamando que yo estaba adorando a la muerte. Dice, ay, qué ridículo. Y claro, tenía hambre, agarré un pan y lo metí y me lo comí. Pero, después escuché que supuestamente le ponen cenizas. Ay, no sé si sea verdad. No. Pero yo dije, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si serán peras y manzanas, ya me lo comí. Ya no como. Pero yo digo, lo malo es una adoración. Claro. ¿Entiendes? Llevar
al extremo. Y aparte, por ejemplo, si tú vas a ponerle velas a un muerto y el muerto se te aparece, no es el muerto. Sí. O sea, definitivamente no es el muerto. Exacto. Son entes espirituales que se parecen, hablan igual y están ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué tú cuando vas a un cementerio te da miedo? Por ejemplo, tú andas por la calle a las 3 de la mañana, puedes andar Mira, más justo, tranquilo. Pero a ver, ven la noche, a ver, A ven, ver, a ver, aeropuerto. a ver, ven. Por ejemplo, yo he ido de joven y porque nos siente bien. gustaba andar viendo y me acuerdo que nos fuimos y habían unas tumbas en Chile de 1800 a principios del siglo XVIII, Wow. pero era el cementerio católico, nos fuimos a meter con un primo y habían unos túneles oscuros que dijeron, si tú querías ver a cierta tumba, alguien tenía que ir con un farol, así de creepy, oscuro. ¿no? Y nosotros, me acuerdo que fuimos y se sentía tan horrible, y yo tenía creo que era unos 15 años, y mi primo un año menor, 14, y ¿sí me entiendes? Y no encontrábamos la salida porque estaba oscuro, o sea, tú no te podías ver la mano, así de oscuro. Y así que después vimos una señora que tenía una velita y la fuimos para... Pero ya la señora la dejamos atrás y seguimos por un pasillo y de repente escuchamos voces y nosotros, oh my goodness. No, empezamos así a trotar y las voces se hacían más cercanas. Nosotros no sabíamos, pero tampoco podía correr porque podía chocar con la pared o con algo, o sea, no veía y nada. Y de repente vamos trotando y nos topamos con otros muchachos que y eran los que venían metiendo bulla. Nosotros salimos arrancando para un lado, el otro para el otro lado. Pero, Escuchando voces. claro, escuchando. Y al final otros se fueron por donde nosotros veníamos y nosotros salimos por donde ellos venían. Y salimos, dijimos, nunca más, nunca, es que sí se siente feo. Sí. ¿No? Tú entras a los cementerios y sí se siente feo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es cuando Satanás te pone espíritu a la gente, entonces la gente muere, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esos espíritus? Esos son los espíritus que andan dando vueltas y buscando un lugar donde ir. Sí. Entonces, cuando Jesucristo dice, por ejemplo, cuando Jesucristo hace una limpieza al cuerpo de X persona, dice, ese espíritu sale. Entonces ahí te das cuenta que hay un espíritu y más de un espíritu que están en las personas. Entonces dice que viene, la casa está desordenada, entonces el Señor lo saca, lo limpia y ordena la casa, pero dice que esos espíritus vienen de regreso porque andan vagando por el desierto y dice, voy a regresar a mi casa de donde me sacaron a ver si está ahí. Y dice, y si tú le abres la puerta, entonces dice que la casa está limpia, vacía, ordenadita, y él no se mete solo, sino que viene con 7 más. Ahora tú dices, ¿de dónde vienen esos otros 7? Pues ahí se pegaron. Exactamente. Ay, Entonces, no. ahí tú te das cuenta que esos espíritus quedan en el vacío. Entonces, cuando una persona muere, el cuerpo desaparece. Ellos saben, ellos no sacan los huesos, ¿no? Entonces, ellos se van y andan buscando dónde irse, hasta que Satanás o alguien mayor de la jerarquía espiritual le dice, ok, tú te vas ahora con él, porque nació una persona nueva, se lo mandamos para allá. Pero generalmente son espíritus generacionales, o sea, por ejemplo, si yo no fuera cristiano, mi abuelo muere, los espíritus de mi abuelo se vienen conmigo, una cosa así. Los generacionales. Claro, entonces, pero ya hablar de eso. Sí, ya es otro de rollo. todo lo que es espíritus El ambiente espiritual. y la jerarquía de los espíritus y todo eso. Entonces, pero la muerte sí es una jerarquía de las mayores, de las grandes. Sí, de las fuertes. Por eso ¿no? tiene tanto poder y tiene tanto dominio sobre la gente. Y la cosa que después eso va a ser vencido. Sí, La muerte después va a ser vencida. tirado al lago de fuego, ¿no? Ahora, Mientras tanto, la gente sigue engañada. yo me acuerdo también una vez que fui a al cementerio. Y mira, las cosas que uno anda haciendo de joven, ¿eh? Yo no fui. ¿Tú nunca has ido? ¿Nunca has ido? No, de ni vaya. noche no. No, yo de noche no tampoco. Ay, pensé que de noche, digo, mira qué valiente me salió No. la dama. No, todavía no se me dieron esas cosas de valentía. Pero una vez fui al panteón y yo dije, voy a ir a caminar. Ir a caminar. mira, Pero- Voy a pasear, voy voy a pasear, pero a... era joven. No, qué feo se siente. Yo fui, pero es una cosa que se siente una soledad, pero inmensa, así como que feo, se siente Un solo, malestar. un malestar, exactamente, es un malestar. Y digo, eso no es normal. Yo dije, ¿qué voy a andar yendo otra vez? Pero en ese momento uno no lo relaciona porque yo estaba joven y era como que, ahora ya entiendo cómo se mueve el... Pues Ambiente que espiritual. todo lo espiritual que está ahí, uno va ahí y ¡fum! Todo
todo lo que se está moviendo ahí, imagínate. Es por eso que siente el miedo usted al entrar al panteón. Sí. O esa sensación, ¿no? Sí. Yo pienso que hay gente que de repente va a ver a sus seres queridos y salen como hasta más tristes, Sí, pues. como más nostálgicos, sí. ¿Y Es por que qué será? te afecta las emociones. Sí. Ujú. Sí, esa es la verdad. Todo te afecta emocional, en el alma, todos los pensamientos. Sí. Qué fuerte. Oh my gosh. Por eso no ir al panteón. No se vayan ni se metan al panteón. No. Ahora aquí que dice María Cancino se reía. ¿Viste que andas yendo al panteón? Y fui a los dos, fui al general y al católico. ¿Y el católico estaba peor? O peor. Sí, ahí sí se sentía horrible. Pero eran pero dices del 18. Claro, es que lo que pasa es que era muy, muy antiguo, pero ahí nomás ahí pueden quedarse nomás los que son católicos. Y el general, el que sea, por eso se llama el cementerio general y el cementerio católico. Están enfrente. Oh, wow. Entonces fui a los dos y no, pero el católico es peor. Se siente O sea, más yo no feo. sé por qué, pero sí se sentía peor. Ujú. Sí. Sí, yo me acuerdo que llegué en el pueblo, creo que ya está otro panteón más grande, no me acuerdo, pero yo sí contaba las veces que yo iba al panteón porque en sí no me gusta ir al panteón. Sí. Y luego a veces uno va porque tiene uno que llevar al muertito, pero Sí. yo contaba las veces que fui al panteón. Contadas las veces que he ido a Yo un panteón. nomás fui una vez, y bueno, y la vez que enterraron a mi abuela, pero de joven de ir nomás para caminar fue esa vez. Dije que, ¿a dónde voy a caminar, verdad? Y de pura chismosa, de metiche ahí para ver, ay, ¿cuándo se murió? Así, nomás. Ajá. O sea, y como uno dice, ¿qué pasaría? Y uno empieza a pensar, Pensar. ¿no? ¿Cómo fue la vida de esta persona? Mira, esta persona murió joven. Oh, wow, esta persona ya... O sea, y uno empieza a pensar cómo imaginarse la vida de las personas. Pero eso yo cuando estaba joven. Ahora, ¿qué lo voy haciendo? No. No, qué ¿Ya va. no te vas a ir a meter en un panteón? No, ya No, no. ya Yo no. tampoco, ya no. Ya tuve mala experiencia. Dije, Ya no, no. ya no. Ya no vas allá. Sí. No, Mire, sí, dice eso. la hermana Socorro, dice, lo más triste es que algunas personas que se dicen ser cristianas ponen su altar de muertos. Sí, es verdad, muchos ponen su altar de muertos. Sí, aquí lo que pasa es que lo que yo decía recién, o sea, tenemos que ver también la realidad de lo que es y cómo es, las costumbres, culturas, porque hay gente que es cristiana, va a una iglesia pero no le enseñan o no lee la Biblia. Ujú. Entonces al final de cuentas creen lo que quieren creer, lo que su corazón les dice, sus sentimientos les dice. Más Por que nada ejemplo, los sentimientos, como yo ¿no? digo, Sí. nosotros como cristianos sabemos que el alma y el espíritu no están ahí Ujú. en el cementerio. Ahora, ¿por qué tantos cristianos van al cementerio a dejar flores? ¿A quién le van a dejar flores? Claro. A una lápida de mármol. Eso es lo que digo yo. O sea, puede sonar fuerte, pero es que... No hay nada Es ahí. que ¿Me yo entendí? O pienso sea, también ahí entra la cuestión, yo lo pienso como mamá, en el sentido, digo, Nostalgia. sí, el hecho de que tú siempre... Sabes que según ahí está. Ahí está, o sea, aunque sean sus huesos, ¿me entiendes? Fue de la persona que quisiste tanto, ¿no? O sea, imagínate, fueron los huesos hasta que a lo mejor el hueso, como de alguna manera tratar de tener una cercanía, ¿no? Como no quererlo dejar ir. Claro, sí, yo entiendo esa parte. Yo pienso o sea, que mucho o sea, pasa por por ahí, eso. ¿no? Yo no quiero sonar tan crítico, pero lo que pasa es que al final de cuentas, hasta en las películas, o sea, todo se ve. Cuando tú vas a visitar, ¿qué es lo que haces? Te pones a llorar. Sí, O sea, sales peor. sí. Entonces, a veces es mejor tener los buenos recuerdos en vez de ir a un cementerio todo triste, porque no solamente están los huesos de tu ser querido, sino que hay una ente espiritual que está Sí. alrededor. Entonces digo yo, ¿a qué vas a meterte ahí? Por ejemplo, para mí es como decir, yo soy cristiano y me meto una disco. Cualquiera me va a criticar porque ando metido una disco. Y uno dice, ¿pero qué tiene de malo la disco? Y me van a decir, no sabes todos los espíritus que hay ahí. ¿No es lo mismo un cementerio? O sea, pero yo puedo decir, yo me voy a divertir, es que yo tengo un amigo. Entonces me pueden criticar y está bien que me critiquen. No estoy diciendo que está bien ir a una disco, ¿no? Que no digan, el pastor dijo que vamos a la disco. No, sino, entonces, a lo que voy yo es, si vamos a tener un pensamiento crítico, tenemos que ser un pensamiento en todas las áreas. Entonces, yo no comparto la idea de ¿cómo que se llama? De ir a visitar a alguien a un cementerio cuando esa persona ya no está. Sí. Y le vamos a dejar flores, ¿a quién?
Pero es que no vamos a recordar, ¿de quién? ¿No? Mejor hacemos un servicio en la casa y lo celebramos en la casa. En el sentido de decir, bueno, vamos a recordar a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, lo que sea, hacemos un servicio bonito, cantamos y nos recordamos en la casa, ¿no? Y contamos anécdotas y quizás lloramos un poquito, nos reímos otros poquitos. Yo pienso que algo sería más saludable. Y orar para que el Señor nos cuide, nos tenga, no sé, algo. Yo diría hacerlo algo así, ¿no? Porque, te digo, yo fui al cementerio, he ido más de una vez y no se siente bonito. Y no vayan a pensar que es un servicio de prenderle la veladora y eso, ¿no, No, como decimos, vamos a orar, cantamos quizás Más allá del sol, ¿no? Esas típicas canciones, y nos recordamos, hablamos de la persona, de las cosas que le gustaba hacer, cosas así, o sea, pero en familia o quizás algo así. Yo lo pienso que sería más saludable, sobre todo para el corazón y para los sentimientos. Pero los bonitos recuerdos, y más que nada, ahorita que están en vida, aprovechar a la gente, aprovechar a tu ser querido, ya de muerto, ¿ya para qué? Ahorita lo tienes vivo y ya estás reclame, y tú y dale, ya está de muerto, ayer era bien bueno. Como dice, si quieren que hable mal bien de ti, muérete. Exacto. Era bien buena gente el muertito. Pero ¿qué tal cuando estaba vivo? Oh, pero pero ¿cómo era? Ni siquiera lo visitaban, nada. Claro. Y lo que pasa es que también, por ejemplo, una de las cosas que, hablando acerca de la muerte, y antes que sacara el programa, yo quería hablar y dar a entender de que apenas nosotros damos el primer respiro, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Entonces, nosotros nos vamos a morir en algún momento dado. Ahora, yo sé que la muerte es fea para las personas que mueren sin Cristo y las personas que se quedan, ¿no? Porque queda el recuerdo. Pero a lo que voy yo, la muerte solamente es una transición. No es como aquí se acabó la vida, no, es una transición. Y entonces tenemos que nosotros andar, y eso es bueno tenerlo en el pensamiento, nosotros tenemos que andar todos los días diciendo que en cualquier momento nos vamos a morir. Ahora uno puede decir, ¡ay, qué pesimista! Es que lo que pasa es que cuando tú piensas que tú te puedes morir el día de mañana, entonces tú te preparas para el día de tu muerte. O sea, tú vives preparado para el día de la muerte. La gente no vive preparada para el día de la muerte. La gente toda piensa, me voy a morir, ¿pero cuándo? Y toda la gente se pone un autoengaño en la mente que me voy a morir. Claro, muchos, yo todavía tengo mucha vida, pero nunca sabes lo que va a pasar saliendo del lugar donde estás, que una enfermedad, que lo que sea. Entonces, nosotros no tenemos controlada lo que es la vida, no sabemos cuándo vamos a partir. Entonces, por eso la Biblia te dice, tú tienes que estar preparado para el día en que tú te vas a morir, porque una vez que tú te mueres, tienes que esperar el juicio, ya sea para bien o para mal. Ya no hay otra, ya no hay limbo, no hay purgatorio, no hay un camino de escalera, nada, o sea, no hay nada, o sea, te vas para arriba o te vas para abajo y tienes que estar ahí hasta el día del juicio, no hay más. Porque la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y ya, y de ahí tiene que esperar el juicio. Es bien claro, entonces nosotros tenemos, ya sea cristiano o no cristiano, o sea, tenemos que estar preparados para el día que nos tenemos que morir. Arrepentirnos. Claro. Todos los días aceptar a Jesucristo. Hay un filósofo, ¿cómo que se llama? Alemán, que él decía que hay dos tipos de personas. Personas que viven sabiendo que se van a morir y viven al día, ¿no? Y hay personas que saben que van a morir, pero le hacen caso omiso. Y esas personas son las menos preparadas para el día de su muerte. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar nosotros? Entonces, yo les recomiendo a todos, o sea, que acepten a Jesucristo, ¿no? Aunque tú tengas muchos planes, cualquier plan que tú quieras hacer, está bien, pero acepta a Jesucristo y ya tienes tu vida eterna asegurada. Y de ahí haces tus planes, pero cuando ya tengas la relación con Dios, ya Dios te va a mostrar qué es lo que tengas que hacer. Pero sí, aunque tú haces tus planes, lo que sea, pero prepárate para el día de la muerte, que puede ser en cualquier momento. Acuérdense que la muerte solamente es una transición, no es el final del camino, solamente es una transición. Es verdad. Ay, sí. Pues ya estamos terminando, pero dice nuestra pastora, dice, yo cuando era chica siempre me llevaban y me gustaba curiosar, habían tantos adornos y me gustaba, pero era pequeña. Bueno, me refiero al cementerio. Es verdad. Fíjense, yo me acuerdo ahora que hablando de eso del cementerio, que sí es verdad todo eso del área espiritual y todo. Y bueno, ya que conocemos un poco más,
Pero yo me acuerdo cuando yo era chica, tenía como unos 7, 8 años, mis papás me llevaron con ellos a un ¿cómo se llama? Un velorio. Velorio. Yo era chica y pues yo no conocía de nada, pues. Entonces entré a ese lugar y se sentía tan feo, pero era una cosa tan fea que hasta yo, cuando esa noche tuve pesadillas, miraba las caras de como un montón de espíritus así, y yo no pude dormir toda esa noche, fue tan horrible. Desde ahí yo nunca quise ir a un velorio. Hasta de grande no quiero ir a un velorio por la experiencia tan fuerte que sentí en ese lugar. Y ahí yo entendí y dije, es que la persona no se salvó. Ahora yo lo entiendo, esa persona no se salvó. Para que todo el ambiente espiritual tan denso estuviera ahí. Y a diferencia cuando yo fui al velorio de mi abuela, era una paz, pero una tranquilidad, nadie estaba así, o sea, muy tranquilo. Yo digo porque mi abuela, antes de que ella muriera, yo y mi abuela tuvimos una plática. En sus pocas palabras que ella me pudo dar, fue como, no sé, 1 hora antes de que muriera. Yo le hice la oración y ella aceptó a Jesucristo. Y yo me sentí muy bien esa vez. Entonces cuando aunque ella hablaba de Jesucristo y todo, pero yo dije, por si las flies, dije, por si las dudas, por cualquier cosa, yo tuve mi momento con ella. Y en su velorio se sentía mucha, pero mucha paz. Entonces yo digo, ahora ella está descansando, está bien, está con el Señor, pero esa es la cosa que uno dice, sí se puede sentir para los que se quedan, tú puedes darte cuenta si la persona se fue con el Señor o no se fue con el Señor, ¿no? Pero yo digo, qué bonito es para los que se van con el Señor, y cuando nosotros nos vamos con el Señor es un hasta luego. Ahí nos vamos a volver a ver, ya no te volveré a ver, ya sí los extrañamos, pero tenemos la esperanza de que los vamos a volver a ver. Entonces, eso es lo bonito de estar en Cristo, de bonito de estar con Dios, que los vamos a estar, y ahora sí para toda la vida. Eso es lo bonito, ¿no? Sí. Así que ya se nos está acabando el programa, 3 minutos. Sí. ¿Algo más que quisieran agregar antes de dar nuestro cierre a este programa? No, yo nomás, bueno, ya dije, hablé bastante. Así que no, simplemente es estar preparados para lo que es la muerte, y preparar a otros, ¿no? Y sí. aparte también como cristianos también hay que ver todas estas cosas, de dónde vienen, averiguar siempre antes de hacerlas. Como decía el hermano Socorro, hay cristianos que tienen altares, pero también quizás esas personas no saben. Sí. A lo mejor no tuvieron una discipulada, una enseñanza, quizás en su iglesia no se lo enseñan. Entonces agarran las culturas antiguas y la traen para lo nuevo. Entonces simplemente es saber, entender, comprender a la gente y tratar de educar a la gente, claro, que eso es lo más importante. Sí. Una vez que la gente ya está educada, entonces ya van a saber por dónde dirigirse. Qué hacer y qué no hacer. Claro, exactamente. Sí, así mero. Bueno, pues les agradecemos a cada una de ustedes que estuvieron aquí con nosotros. A veces es triste hablar de la muerte, pero son cosas que nos llegan. Le mando saludo a mi familia porque hoy día falleció mi abuelita y como decía Viri, nada más es una transición. Sí. Gracias a Dios ella conoce del Señor y ella murió en Cristo. Pero a todos los que nos están viendo, a mis familiares, ahí les mando mi más sentido pésame, que el Señor los bendiga, que sé que están tranquilos. Yo hablé con mi mamá antes de venir y yo la noté bien tranquila, pero aún, como decía nuestro pastor, es triste la situación por el ser querido que se va. Y así también nosotros, cuando un ser querido se nos va, es triste, pero sabemos que un día lo vamos a ver con el Señor. Ahí está nada más la transición, sí. Como decía nuestro pastor, nada más la transición. Así es que pues les agradecemos a cada una de ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo y los esperamos el próximo miércoles, que vamos a estar aquí nuevamente con otro tema. Y así es que yo no se voy lo a estar pierdan. acá. Si acaso diga, oye, me invitan más que...
Ya no va a estar Ya no va acá. a estar. Estas mujeres no las aguanto, ya no voy a estar acá. No, ya. Gracias por estar con nosotros, Sí. Pastor. Gracias Sí. por traernos este tema muy interesante. Esperamos que haya sido de edificación para ustedes y que sigamos ahí instruidos en la palabra y qué hacer y qué no hacer. Claro, y ahora ya estamos con el conocimiento, qué es lo que pasa, ¿no? El trasfondo de las cosas. Y yo quería decir algo antes de cerrar, es de que muchos de nosotros ya hemos perdido un ser querido. Quizá para unos ha sido un ser mucho más querido que, ¿verdad?, que otros. Pero lo único que uno puede encontrar la paz es en el Señor. Así es. Yo lo puedo decir en el sentido de, por ejemplo, cuando murió mi suegro, el papá de Francisco, y murió el esposo de mi suegra. Yo realmente pude ver la fuerza que Dios les dio en medio de la circunstancia. Ellos se pudieron recuperar muy rápido, había mucha paz en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entraba la tristeza o entraba el dolor o cualquier cosa, mi suegra lo primero que hacía es se ponía a orar. Se ponía a orar, entonces esa tristeza salía de su ser. Entonces ella lloraba en las noches y decía, Señor, ayúdame, sácame Porque igual esta, está la tristeza. porque viene la tristeza, pero que viene, Dios vino a dar el consuelo a su corazón. Entonces, en vez de ir al panteón a llorar para tú querer sentirte mejor, si tú te sientes triste porque esa persona falleció ese día, o porque es su cumpleaños, o porque cualquier cosa, lo primero que puedas hacer mejor es ponerte a orar y decirle, Señor, lo extraño, pero dame tú la paz y el consuelo que solamente tú puedes dar, y ayúdame a atravesar esto. Y el Señor va a venir, porque uno le pide a Dios y Dios responde, especialmente en esas cosas, ¿no?, que sabe la necesidad tan grande. Dios va a venir y te va a poner consuelo y te va a poner tranquilidad en tu corazón. Tranquilidad. Así que más que ir a acudir a otras cosas, nada te va a llenar más que el Señor, ¿no? Así es. Así que bueno, esa era mi conclusión que yo quería darles, y que me las bendiga a todas las mujeres del reino. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 7 horas Pacífico. Que Dios me las Buenas noches, bendiga. que el Señor les bendiga.